Bienvenidos a esta tercera entrega de nuestro reto de los 10 días en neurooratoria. Mi nombre es Camilo Adolfo Guzmán y los estaré acompañando el día de hoy en este tema tan especial, la preparación mental. El día de hoy vamos a dirigirnos a la clase anterior donde hablamos acerca del concepto de oratoria. Y hablamos de que la oratoria es el arte de estar y permanecer en un estado mental, sin salirnos, sin dejarnos afectar de las situaciones, del contexto que vivimos a la hora de hacer alguna presentación. Así que también lo relacionamos con una tarima triangular y una de esas paticas que sostiene esa tarima es la preparación mental, la que hace mucha más fuerza que las demás. Así que el día de hoy también vamos a hablar de cómo generar una fortaleza mental a la hora de hablar en público. Y para esto vamos a hablar acerca de la energía que tenemos y que debemos desarrollar a la hora de hablar. También cuáles son esas emociones que nos deben acompañar y algunas que no son muy buenas, pero tenemos que canalizarlas. También cuál es la conversación interna, cuál es nuestro diálogo interno que tenemos y cómo en ocasiones podemos tener buena conversación y en ocasiones nos pueden pasar cosas inesperadas, sentirnos mal por lo que nos decimos. También hablaremos acerca de esas creencias limitantes y las creencias potenciadoras que nos ayudan o no a mantener nuestra conversación. Y por último, vamos a hablar acerca de la glosofobia, o mejor conocido como el miedo escénico. Así que este es el temario del día de hoy. Vamos a partir entonces de que cuando estamos hablando en el público, nuestro cerebro siempre busca el placer, pero también quiere alejarse del dolor. ¿Pero cómo? Cuando estamos en una presentación queremos salir corriendo y aún más cuando no estamos muy bien preparados. Queremos salir corriendo como si estuviéramos cerca a una fiera y nos fuera a atacar. O empezamos a hablar y nos vamos corriendo para atrás, con esa sensación de que nos queremos ir para nuestra casita y buscamos el placer, estar muy cómodos en nuestra zona de confort. Así funciona la mente. Pero para lograr esto, que nuestra mente no nos pase una mala jugada, debemos tener un buen estado de energía. Energía alta, energía media y energía baja. ¿Cuál es la energía que tenemos en el mayor tiempo de nuestra vida? Y cuando hablamos en público, ¿cuál es la energía que tenemos? Porque esta energía se contagia. Así que si estamos en un buen nivel enérgico, pues vamos a contagiar de buena energía a nuestra audiencia. Y pasa lo contrario. Cuando hay personas que llegan sin energía, bueno, hoy vamos a hablar acerca de los estados emocionales, de la energía, y habla de esta manera, pues su estado emocional, su energía está baja y esto pues se refleja en las personas que se les está hablando. Nosotros somos energía y recuerden todas las características de las partículas subatómicas, los electrones, los protones y demás. Entonces somos energía y es fundamental transmitir cuando estamos en público una buena energía. Y esto está relacionada básicamente a nuestras emociones. ¿Cuáles son las emociones que tenemos cuando estamos hablando en público? Serán emociones positivas, no tan positivas y negativas. ¿Cuáles son esas emociones que debemos tener a la hora de hablar en público? Y también estas emociones se transmiten a nuestra audiencia. Entonces, ¿cuál es tu sistema o cuál es el nivel vibracional que tenemos a la hora de hablar en público? Es fundamental
determinar esto. Y hay algunas emociones que debemos erradicar y que nos mueven en ocasiones cuando hablamos en público, especialmente el miedo, la culpa, la vergüenza, la ira. Entonces, ¿en cuál de estas emociones nos estamos moviendo? Y esas emociones nos llevan a que nuestra audiencia pues también sienta ese sistema vibracional y esas emociones también sean contagiadas. Por eso es muy importante no tener estas emociones, al contrario, emociones positivas de querer mostrar todo. Y toda esta preparación mental y todo esto nos lleva básicamente a tener confianza y también tener seguridad. Por eso es muy importante y es determinante nuestra energía y nuestras emociones. También debemos tener en cuenta cuáles son nuestras conversaciones internas. Muchas veces cuando nosotros estamos hablando en público, distorsionamos nuestra realidad. Es como si tuviéramos nuestra realidad acá y la viéramos de esta manera, borrosa. Doy un caso especial. Vemos a una persona que está sentada en nuestra audiencia con una cara de amargura, triste, con una mirada penetrante, cruzando los brazos como si estuviera irritada. ¿Qué estamos evidenciando ahí? Pues esa situación, una persona amargada, triste, aburrida allí en el público. Y eso no nos debe afectar. Y ahí parte de cuál es la conversación que nosotros nos estamos haciendo a la hora de hablar en público y que en ocasiones nos distrae, nos cambia nuestras emociones, nuestra conversación interna. Es así que todo parte de algo, que A es igual a... Básicamente es eso, que si vemos a una persona allí sentada aburrida, es una persona sentada aburrida y que no nos debe afectar en lo mismo. Muchas veces, y ha pasado, de que nosotros empezamos a crear historias de que esa persona está ahí criticándonos, que esa persona nos va, digamos, es un antagonista y que más adelante nos va a atacar. Bueno, nos creamos un conjunto de historias allí en la cabecita y lo que hacen es desconcentrarnos, salirnos de nuestro estado y perder el hilo de nuestra conversación a la hora de hablar en público. Por eso fundamental es no distorsionar la realidad de las cosas y hablarnos claramente y no dejarnos afectar de situaciones externas y hablarnos positivamente. Es esencial. Hay otro elemento fundamental que son las creencias, y esas creencias básicamente son las generalizaciones que nosotros hacemos del mundo, de nuestro entorno. En ocasiones tenemos algunas creencias limitantes, que son las creencias limitantes, y otras las creencias potenciadoras. Las creencias limitantes de las que nos ayudan a evitar el cumplimiento de nuestros objetivos y las potencializadoras pues a que logremos esos objetivos. Básicamente tenemos un conjunto o un sistema de creencias que son el resultado de todas las experiencias vividas a lo largo de nuestra existencia. Vale la pena aclarar, por ejemplo, que en ocasiones muchas personas dicen la verdad, no hablo en público porque no quiero quedar en vergüenza o me puedo equivocar. Y en ocasiones todo parte de que en su niñez o cuando estaba joven en el colegio o en la universidad tuvo alguna vivencia que le afectó directamente y quedó plantada allí en el subconsciente y creó esa creencia limitante. Y hay veces esas creencias se validan con situaciones como la del ejemplo anterior. Si tenemos esa creencia de que nosotros nos podemos equivocar, de que no somos capaces de hablar en público,
y nos encontramos en nuestro público a una persona que está allí murmurando, riéndose, puede ser de otra cosa, pues se va a validar en ese momento esa creencia limitante que se creó en algún momento de nuestra vida y nos va a atacar. Y ahí surge esa conversación interna. Uy, claro, yo tenía la razón, estoy diciendo cosas incoherentes, se están burlando de mí, tengo vergüenza, miren cómo se burlan. Y ahí empieza todo el problema de los miedos, de salir corriendo, de que se nos olvide el tema y empezamos a validar esos recuerdos. Algo que podemos hacer es reencuadrar esa creencia limitante y convertirla en una creencia potenciadora. Es decir, decirnos si nos equivocamos no hay ningún problema, las equivocaciones son para nuestro aprendizaje, no importa el qué dirán, se va a olvidar si me equivoco. En 2, 3, 4, 5 minutos la audiencia y los que se dieron cuenta se les va a olvidar, no pasó nada, no va a quedar en vergüenza. Es básicamente cambiar esas creencias limitantes y volverlas buenas, de lo positivo, de lo negativo a lo positivo. Y luego aquí vamos a algo fundamental, muy relacionada, que es la canalización de los miedos. Es identificar las razones del miedo a hablar en público, de la glosofobia, y cómo los podemos reencuadrar también, canalizar y también utilizando técnicas de relajación para sentirnos más cómodos a la hora de hablar en público. Bueno, en conclusión, lo que debemos entender es que la preparación mental es fundamental a la hora de hablar en público, y para tener esa fortaleza mental debemos tener energía alta, emociones acertadas, además una conversación interna coherente que evite que nos volvamos víctimas y al contrario que nos ayude a salir de algunas situaciones que nos afectan, y también tener unas creencias potenciadoras, identificar cuáles son esas creencias limitantes a la hora de hablar en público y darles un reencuadre, una vuelta para volverlas positivas y canalizar el miedo. En nuestro siguiente video vamos a hablar cómo canalizar el miedo a hablar en público. Así que nos vemos más adelante.